Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Fran. Fran nos ha pedido que hablemos de una película del año 2013. Una película dirigida por Alexander Payne con Bruce Dern, Will Forte, Stacy Keach, Bob Odenkirk y June Squibb. Una película titulada Nebraska. Fran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por tu petición. Y aprovecho para darte la bienvenida en lo que a mis dominios se refiere. Creo, y corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que respondo a una petición tuya. Y me hace mucha ilusión que, además de los nombres habituales, que siempre menciono y que a veces menciono muchas veces porque han tenido ese detallazo de confiar en mí, de vez en cuando se sumen otros nuevos para mí como es el tuyo. O sea, ilusión y mucha responsabilidad también. Esto siempre lo digo porque te has tirado además unos cuantos meses de espera para ver esta crítica a la carta y debo entregarte algo que haga que esa espera haya merecido la pena. Así que ahí vamos, sin miedo. Alexander Payne. Hay cineastas con los que uno, y en este caso yo, se siente muy cómodo. O sea, cada vez que estrenan una película, puedes ir a verla con más confianza de lo normal. Es decir, con mucha más confianza que si viniera firmada por el director X. Son películas que tienes cierta sensación ya de que estás como en casa, de familiaridad, de que están hablando al final o que van a hablar, o por lo menos esa es la expectativa que uno tiene, un idioma que se parece bastante al tuyo. Y eso siento yo cuando veo la inmensa mayoría de películas que vienen firmadas por Alexander Payne. A lo mejor a vosotros nos pasa o no os interesa las películas de este director, algunas súper célebres. Y es lícito porque habitualmente en el cine yo lo encuentro así, hay un componente emocional que es muy difícil de definir o incluso de justificar, de decir por qué me gusta, por qué entronca conmigo, por qué sintoniza conmigo o por qué no. Eso es algo inherente, por otro lado, al arte en general, no es que el cine en ese sentido sea algo especial. A uno le llega lo que a otro le puede dejar indiferente. Eso ha sido así en los últimos miles de años. Pero claro, con decir esto no vale para rellenar un vídeo. Digo, me gusta porque sí, porque me gusta y ya. Y a correr, pues no, obviamente no, ni Fran, ni vosotros os mereceríais un vídeo así de plano y de ramplón. ¿Por qué me gusta el cine de Alexander Payne? Yo creo que esa es la pregunta. Y más concretamente, el por qué me gusta una peli como Nebraska. Hay una serie, a la tercera va la vencida, de señas de identidad que se repiten en este buen hombre. Alexander Payne es uno de esos grandes cineastas de la gente pequeña, vamos a definirlo. O sea, de personajes pequeños, insignificantes, en una gran mayoría de ocasiones. No es que sean antihéroes, que posiblemente lo sean, es que al final sus protagonistas, sus personajes en general son gente llana, muy terrenal, sin grandes aspiraciones, sin grandes objetivos, sin delirios de grandeza tampoco. Quizá incluso pecan, si es que se puede pecar de eso, de conformistas. Y pese a eso, a pesar de carecer de supuestos, y recalco aquí mucho la palabra supuestos, atractivos, no podemos dejar de estar pendientes de ellos, de todas y cada una de sus decisiones, de las peripecias que se cruzan por su camino, de cómo reaccionan ellos ante esas peripecias y demás. Me crean una empatía tremenda los personajes de las películas de Alexander Payne.
Y eso es algo que ya de por sí, de entrada, no es algo que puedan decir muchísimos cineastas. Volvemos aquí otra vez al tema emocional. Yo veo a los protagonistas de sus películas, y en este caso al protagonista con permiso de Bruce Dern, que sería Will Forte, y son personajes que tienen toda mi comprensión. El cine de Payne saca petróleo de personajes que a priori, y otra vez hay que recalcar mucho esto, simplemente a priori nos pueden parecer poco interesantes, y sin embargo una vez que los vemos cobrando vida en pantalla, tienen todos los atractivos del mundo. Y luego después en su cine, esto es lo que respecta a los protagonistas, pero luego los que tenemos también son los secundarios. Los secundarios de las películas de Alexander Payne suelen ser maravillosos, pueden ser divertidos, muchas veces son patéticos, en otras tienen actitudes despreciables, pero a pesar de eso les cogemos bastante ternura. La galería de secundarios en sus películas suele ser muy amplio, pero son todos inolvidables en resumen, y en muchas ocasiones tienen determinados y tales destellos que pueden llegar a eclipsar a los personajes principales. Aquí en Nebraska también vamos a ver eso. Después también me gusta mucho el cine de Alexander Payne porque, a pesar de centrarse siempre en personajes de un plano social, vamos a decir, no muy alto, habitualmente personajes de clase trabajadora incluso, y con los problemas inherentes a esa clase trabajadora, rehúye hacer un cine no ya panfletario, sino carente por lo general de grandes denuncias sociales. Es decir, a lo mejor se puede ver que se atisba algo, pero eso no es exactamente lo que le obsesiona a Alexander Payne. Hay directores que hacen de este tipo de cine, me refiero así al cine un poco más de trinchera, lo hacen y lo hacen maravillosamente bien. Yo, en alguien como puede ser Alexander Payne, en este caso, no veo ese tipo de intenciones, no está buscando eso, y por lo menos yo nunca me lo encuentro. Y por último, así a modo preliminar, destacaría mucho también el tono de las películas de Alexander Payne, es decir, el género, siendo más estrictos, que es Nebraska, al fin y al cabo. No sé si es una comedia, pero yo desde luego me río unas cuantas veces con ella. No es un drama tampoco propiamente dicho, pero a mí me toca el corazoncito en varios momentos. Hacer una comedia dramática o un drama cómico, un drama con tintes cómicos buenos, no consiste para mí en introducir un giro dramático a una comedia que hasta ese punto se había desarrollado, vamos a decir, con ligereza y con ciertos toques de humor. Para mí la síntesis perfecta de esos dos géneros opuestos, prácticamente antónimos, la consigue Alexander Payne gracias al tono tan personal que tienen sus películas. Sus películas por lo general nunca son ni enteramente cómicas, ni enteramente dramáticas, ni enteramente románticas, ni tienen una parte que digas esto es del todo cómico y después otra que digas esta es la parte, vamos a decir, dramática 100%. El tono a lo largo de sus películas, y Nebraska en eso no es una excepción, está fluctuando siempre en esas dos aguas. En un momento en el cual objetivamente no encuentras un solo elemento que te invita a la carcajada, de repente hay algún personaje que dice algo, que tiene una salida, que tiene una ocurrencia, y eso te rompe los esquemas. Y lejos de ser algo que pueda parecer un pegote o algo artificial, yo por lo menos lo acepto y lo vivo con toda la naturalidad del mundo, en plan como sé que la vida no es como me está mostrando esta película, pero de algún modo creo que la vida es como te la muestra esta película, que en momentos realmente tristes puedes encontrar algo cómico y viceversa. Es un equilibrio que rara vez se logra, pero que Alexander Payne, entiendo que por ya mero instinto, controla al dedillo.
Nebraska es de esa racha de películas estupendas que encadenó, como podían ser A propósito de Smith, previamente, si no recuerdo mal, Entre copas, después vino Los descendientes. Quizá Nebraska sea su película más triste, su película menos luminosa, además literalmente hablando, su película por personajes y por atmósfera en general más deprimente. El blanco y negro lo utiliza aquí, por primera vez, por lo menos desde que es un cineasta de éxito. Y lo hace además con toda la intención del mundo. Y sin embargo te topas con esos momentos luminosos también. Con esos momentos delirantes. Con esos personajes bocachancla tremendos que tiene. O esos patanes, esos gañanes además que también calza el director en una historia. Para mí es una película que raya en un nivel altísimo. Y es una película que le voy a dar, no sé si es merecedora de 5 estrellas, obra maestra, pero le voy a dar así una calificación de 4 estrellas y media sobre 5. Y creo que me quedo bastante a gusto. La sinopsis de esto. De momento nos quedamos, o vamos a quedarnos con 2 personajes. Entiendo que esta es una película que a lo mejor sí que tuvo eco, tuvo nominaciones varias, pero es verdad que a lo mejor es una película no de gran alcance al público. Y puede que muchos no hayáis visto, pero bueno, para situarnos, tenemos a 2 personajes principales, tenemos a Woody Grant, se llama el personaje encarnado por el veteranísimo Bruce Dern, un anciano además ya posiblemente con demencia senil, aunque no muy acentuada por cómo actúa, que recibe una de esas cartas de publicidad engañosa que todos hemos recibido, más en formato de mail que otra cosa, diciéndole que ha ganado $1.000.000. Esto, vamos, en la época además de internet, de los correos electrónicos, y ahora incluso directamente más intrusivo todavía, y en WhatsApp, está a la orden del día. Solo que, a diferencia del resto de los mortales, Woody se lo cree. Por lo menos dice que se lo cree. Está empeñado en que ha ganado ese dineral y quiere cobrarlo, obviamente. Principalmente porque quiere comprarse un camión nuevo. Esa es su obsesión. De ahí no le puedes sacar. Y es algo también chocante porque, o sea, con $1.000.000 no tendría para un camión nuevo. O sea, tendría para toda una flota. Sin embargo, él quiere su camión. Y en esa misión se va a cruzar su hijo David, encarnado aquí por Will Forte. Un dependiente de una tienda de electrónica y que, pese a que es consciente de que su padre está ya, vamos a decir, más fuera que dentro de este mundo, le ve tan empecinado que piensa que va a ser mejor que le acompañe a ese viaje en busca del supuesto premio. Ya llegarán allí, él se llevará el chasco, porque si le sigue llevando la contraria puede ser todavía muchísimo peor, aunque es plenamente sabedor de que no le van a dar ni $0.50 por esa carta que ha recibido en casa. Nebraska es, dentro de las críticas a la carta que he hecho, posiblemente una de las películas cuyo argumento sea más fácil de resumir. O sea, poco más hay en líneas generales a lo que os he contado. Luego vamos a ver una serie de peripecias, una serie de personajes, y eso es cierto, pero en esencia va a ser esto. Pero claro, una película al final no es su sinopsis. O sea, una buena película es muchísimas más cosas. Los 2 protagonistas van a atravesar una serie de pequeñas peripecias, de aventurillas en su camino. Y en ese camino se van a cruzar esos secundarios geniales que os decía hace un ratito. Pero en líneas generales, el viaje va a ser, sobre todo, va a haber viaje, va a haber road movie, pero va a ser una road movie emocional. Aquí llama la atención, por cierto, que es de las pocas veces en las cuales Alexander Payne, que sí que tiene el estatus de autor, porque firma el guión de sus películas, las dirige, pero aquí no firma el guión, aquí lo firma Bob Nelson, que por cierto estuvo nominado al Oscar por su trabajo aquí. Él y otros 5 apartados fueron nominados aquel año, entre ellos el de Mejor Película, en un año en el cual lo tenía difícil porque estaba bastante claro que la favorita era 12 años de esclavitud. En todo caso, y aunque no venga firmado el guión por Alexander Payne, la película no deja de ser puro Alexander Payne. Es decir, como si Bob Nelson
la hubiera escrito a la medida del director, entroncando además con esa sensibilidad y ese humor tan característicos del cineasta. No son guiones, y me refiero a los que escribe Alexander Payne, que podamos definir como verborreicos, es decir, se habla, pero se habla lo justito. Lo que sí es verdad es que apuesta mucho por los silencios, y esto lo vamos a ver en la película, el silencio como forma de humor, y luego también por algunos diálogos que son objetivamente delirantes, y no necesariamente tienen que ser dos personajes hablando sin parar. También estuvo nominado en el apartado de fotografía, me refiero al Oscar, y es verdad que el blanco y negro le sienta a esta película como un guante, primero por la historia que narra, porque al final Nebraska no va a dejar de ser, me refiero además a la peli, una mirada constante al pasado, a lo que hicimos y al peso de ese pasado. Al pasado, más concretamente de Bruce Dern, del personaje de Woody, un padre de familia muy esquivo y con problemas de alcoholismo, y también va a ser una mirada al pasado de sus hijos. Por un lado David y por otro lado está Ross, encarnado por Bob Odenkirk, también otro pedazo de actor, también conocido por dar vida a Saul Goodman. Lo primero que llama la atención de la película es que te sumerge en un clima deprimente, es decir, totalmente industrial y de asfalto, de lugares y de pueblos dejados de la mano de Dios, en los que nadie, salvo los propios lugareños, van a reparar jamás en sus vidas. Y sin embargo, están muy bellamente captados con la cámara. Y esta es otra seña de identidad de Alexander Payne. Un tipo que con la cámara suele ser, vamos a decir, bastante estático, y a su vez también es un creador de imágenes muy poderosas. Y en esa belleza inesperada que causan las imágenes de Nebraska, hay que hacer hincapié también en la importancia de la banda sonora de la película, en este caso de Mark Orton. Es una banda sonora, os recomiendo que la escuchéis, por lo menos el tema principal de la película es enteramente folk, es también muy emocional, es muy melancólica y, vamos a utilizar el adjetivo, es muy bonita. Vemos un montón de paisajes, sobre todo al principio de la película, los cuales, objetivamente, o sea, desde el mero observador que ha caído allí, son paisajes que no encierran ningún tipo de encanto. Y pese a esa aridez, pese a esa falta de vegetación generalizada, el blanco y negro que os decía antes de la película le otorga a las imágenes una expresividad y también una belleza muy particular. O sea, a mí en ocasiones me recuerdan a esas... Se me han caído los auriculares. Me recuerdan a esas fotografías de la Gran Depresión americana que todos habéis visto seguro, de finales de los años 20 y que tomaron fotógrafas como Dorothea Lange, por ejemplo. Estas imágenes icónicas de esa gente que lo había perdido todo y cuyas miradas además hacían presagiar que su pesadilla acababa de empezar. Nebraska, más allá del argumento, más allá de ese viaje a la ciudad de Lincoln, que ya lo he dicho, pero efectivamente está en Nebraska, es ahí donde Woody teóricamente va a cobrar su premio, es una película de personajes que comienza como una road movie, que en realidad no va a ser tal, porque Woody y su hijo hacen una parada en el viejo hogar familiar. Y creo que aquí merece analizarlos uno a uno, porque precisamente por eso, porque al final esta película son sus personajes, o sea, son sus personajes la que la construyen. Por un lado, tenemos a Woody, es decir, al personaje de Bruce Dern, que es por lo menos media película, aquí el veteranísimo actor, o sea, sobrecoge Bruce Dern por momentos. Si no fuera por su trayectoria, efectivamente muy ligada en general a personajes secundarios, podríamos pensar que de verdad es un viejo que han cogido de un albergue, que le han puesto una cámara delante y han dicho, sé cómo eres. O sea, es impresionante aquí cómo está. Y aunque su personaje sea una persona con aparentemente demencia senil, que se cree ese cuento de que le van a regalar de verdad $1 millón, es alguien también muy interesante porque a su vez muestra una determinación tan clara en ese objetivo
que te hace dudar de si verdaderamente está loco o no. De hecho, de eso va a ir Nebraska. Vamos a ir descubriendo, vamos a ir quitándole capas a este Woody. Vamos a ir averiguando por qué se comporta como se comporta, porque objetivamente es un personaje desagradable. Es decir, es esquivo con la gente en general, con su familia prácticamente parece que le están estorbando todo el rato. Todo eso va a tener también sus explicaciones. El personaje de David, el interpretado por Will Forte, es el habitual héroe, entre comillas, que te encuentras en el cine, en las películas de Alexander Payne. Es otro de esos hombres pequeños, otro de esos hombres sin ningún tipo de aspiración, poco más o menos que sobrevivir o vivir sin grandes preocupaciones. Otro personaje al cual no le van a ocurrir acontecimientos, digamos, traumáticos a lo largo de la película, pero que sin embargo, en este camino, en esa road movie que en realidad no es tanto tal, también va a ir aprendiendo cosas. O sea, su visión de la vida va a cambiar y la visión que tiene de su padre, con el cual la relación dista mucho de ser buena en un principio, también va a cambiar. Nebraska al final es una grandísima película sobre las ataduras y los lazos familiares, sobre todo por eso que se suele decir de que a tus amigos los eliges tú, que eso también habría que analizarlo, pero a tu familia no la eliges tú. O sea, tu familia es la que tienes, y eso sí que es verdad, y es la que tendrás siempre, aunque la repudies. O sea, legítimamente estás en tu derecho para pasar de ella. Legítimamente también puedes hacer todos los esfuerzos del mundo por intentar comprenderla. Y esa segunda vía va a ser el camino que va a emprender David. En la relación entre ambos, en la relación entre estos dos personajes, ves otra de las virtudes de las películas de Alexander Payne, y ese es el inmenso cariño que pone siempre a sus personajes. Cariño es la palabra. Por muy despreciables que puedan resultar en muchos momentos, o muy censurables que puedan ser sus comportamientos. Por ejemplo, en el personaje de Bruce Dern. O sea, dialogar con alguien como Bruce Dern en esta película es una tortura. O sea, hay un momento en el bar en el que ambos tienen un diálogo y él le pregunta, Will Forte le pregunta a su padre, ¿alguna vez te has arrepentido de casarte? Y él responde, all the time, todo el tiempo. Luego intenta sacarle más información, cosas que entendemos que nunca han hablado entre padre e hijo. ¿Alguna vez hablasteis de hijos? Y él dice que no. Y dice, joder, ¿y por qué no estuviste? O sea, y él responde, pues porque me gustaba follar y ella era católica. O sea, este es el plan. Este es el plan del personaje de Bruce Dern. Es decir, es desesperante. Y le echa en cara, por cierto, que cuando él tenía 8 años, él ya era consciente de que su padre era un alcohólico. Y entonces él le responde, tú también me verías si estuvieras casado con tu madre. O sea, es como... Ahí os decía yo donde fluctúa aquí la película. Es como estrellarse contra una pared. Y sin embargo no sabría explicaros muy bien por qué, pero no sé, la primera vez tendría que autoevaluarme y decir, joder, ¿qué pensé la primera vez que vi esta peli? Desde luego ahora soy incapaz de, vamos a decir, odiar con todas las letras al personaje de Bruce Dern. No le desprecio. Es decir, no le desprecio como creo que realmente se merece. En estos compases, por lo menos. Y creo que eso es algo muy deliberado en la dirección, en la escritura del guión y, por supuesto, también en un rostro tan sobrecogedor aquí como es el de Bruce Dern. Como en todas las grandes películas, y sobre todo, ya lo hemos dicho, en las películas de Alexander Payne, aquí hay que hablar de los grandísimos secundarios. Quizá no, el mejor de todos para mí, con diferencia, es el de la madre de David y la esposa de Woody, que es esa Kate, interpretada por June Squibb. Lo de Bruce Dern te podrías esperar
en todo caso, una interpretación como la que vemos en la película. Es decir, en ese sentido, sobrecoge verle, sobrecoge ver cómo está caracterizado, pero te puedes esperar algo así de un secundario de lujo con la veteranía que tiene Bruce Dern. Pero de esta actriz, de Jane Skibb, secundaria de secundarias, vamos a decir, más mayor, por cierto, aunque no lo parezca, más mayor aún que Bruce Dern, es 7 años mayor, y muchísimo, bueno, prácticamente desconocida para el resto de los mortales. Resulta casi milagroso lo que hace esta mujer en la película. Es el personaje más loco, es el personaje más desmadrado que vemos en pantalla. Yo creo que todavía está peor que Bruce Dern. Y es para comérselo. O sea, es verdad que también, con toda la intención del mundo, o sea, Alexander Payne y su guionista no son tontos, y aquí lo que hacen es reservarle los momentos, aquí sí, abiertamente más cómicos. Tiene cosas maravillosas este personaje. Es decir, cada vez que se empeña en contar sus primeros noviazgos con muchísimos más detalles de los deseables, para vergüenza de su hijo, que en un momento dado se lo dice, le dice: mamá, ¿hay alguien que no te haya tirado los tejos alguna vez? Tiene también una secuencia maravillosa, que es la del cementerio, por Dios, cuando empieza a criticar a todos y a cada uno de los muertos que hay allí enterrados, y eso ya llega al paroxismo cuando ya se levanta las faldas delante de un novio que le rechazó y le dice: esto es lo que te has perdido. O sea, es un milagrito lo de esta actriz, lo que logran en pantalla entre Payne, su guionista, y Jane Skibb, que es tan maravillosa, nominadísima al Oscar además por su papel. No me acuerdo ahora quién ganó en esa edición, pero vamos, personaje de Oscar entre los Oscar. Hay otros personajes que me chiflan en la película, y son los primos, esos primos pendencieros, y estos para mí más asesinables que el personaje de Woody, los primos de David, despreciables como los que más, pero es verdad que como le ocurre al personaje de Dern, es difícil al final no quererles un poco, es difícil no pillarles cariño. O sea, lo primero, me hace muchísima gracia este gag recurrente cuando me están vacilando varias veces a David, cuando les dice que ha tardado 2 días enteros en conducir hasta allí. Son unos cuñados, o sea, estos sí que son cuñados del oeste americano, pero con todas las letras, y unos gañanes, pero vamos, de concurso de gañanes. O sea, en un concurso de gañanes les echarían por abusones. Y después también me hace muchísima gracia cuando descubren que Woody ha sido premiado con $1 millón. Es decir, ellos no les dan más detalles. Dice que le ha tocado en un sorteo, ellos se lo creen. No saben que ha sido a través de una carta fraudulenta, etcétera. Desconocen que sea una enajenación de Woody y se lo tragan. Hay un momento en un desayuno que tienen toda la familia, cuando ya sabe lo del premio, que saben que creen que lo ha ganado, y que echan una sonrisita muy siniestra a David y a su padre, como en plan, o sea, aquí vamos a hacer todo lo posible para sacaros la pasta. Y después, por supuesto, tienen la secuencia en la que tratan de robar la carta ganadora, o sea, con sendos pasamontañas también. Es tan cutre, son tan cutres estos tíos, y todo lo que hacen y todo lo que dicen, que es verdad que aunque son unos cabritos, o sea, te acaban ganando. Por cierto, los momentos en general con la familia de Woody, me refiero cuando ya están todos los primos, los tíos ahí al completo, son magníficos, porque en un momento dado ves que todos son como él. O sea, hay un plano fijo en el que un montón de primos de Woody, incluido el propio Woody, están viendo la televisión. Nadie comenta absolutamente nada, y de repente sale un tema de coches. Oye, ¿tú no tenías un Buick del año tal? Silencio. Tardan muchísimo en contestarse unos a otros, con larguísimos silencios. Encuentro, por cierto, una conexión aquí entre Alexander Payne y Wes Anderson. O sea, creo que os lo he mencionado antes, pero son dos autores que apuestan por una comedia muy personal y que sacan un inmejorable partido del silencio como moderno, como elemento humorístico. O sea, crean como tal sensación de incomodidad con los silencios, que una vez ya que te acostumbras,
acaban siendo para mí momentos hilarantes. En un momento dado, aquí la película entra en una parte, vamos a decir, sí, netamente cómica, porque nos propone una farsa. Una gran farsa, que eso ya lo digo siempre, las farsas más clásicas es algo que nunca va a pasar de moda. Bien tratadas, con buenos actores cómicos, con un mínimo de ingenio, suelen funcionar y envejecer muy bien. Aquí de repente, en ese pueblo, todos son súper amigos de Woody. Ha sacado los donetes y le salen amigos por todas partes. Todos le quieren un montón, todos al parecer le habían ayudado en el pasado, todos quieren una parte del botín, en definitiva. Pero ya os digo que Alexander Payne juega muy bien en ese alambre que separa la comedia del drama. Me mola mucho en esta película ver al personaje de Stacy Keach, al gran Mike Hammer, a ese viejo amigo, entre comillas, de Woody, con el que tiene unas cuantas cuentas pendientes todavía, si no recuerdo mal, por el tema de la pasta que le debía por una camioneta. Sí, o por una reparación, algo así por el estilo. Si hay algo parecido a un villano en esta película, es el personaje de Stacy Keach, porque prácticamente está chantajeando a David para que le dé parte de ese supuesto premio que no existe. Hago aquí una acotación, por cierto, para recalcar el que es el momento más cómico de la película, vamos a decir, el momento más cómico en términos visuales, porque ya os digo que la madre de David se lleva los principales, pero en términos de gag visual. Es cuando la familia está reunida al completo. Los padres y los hijos, es decir, David, los padres, y luego David y Ross, el personaje encarnado por Bob Odenkirk, se paran en la casa de Stacy Keach. Van a robarle, esto era, el compresor de su camión, porque teóricamente se lo dio, se lo prestó su padre hace 40 años y nunca se lo devolvió. En fin, estas cosas suceden en los pueblos de Estados Unidos y suceden también en los pueblos de Europa, España incluida. Me gusta lo primero porque David y Ross de repente disfrutan con esto, porque sufren aquí como una muy agradable para ellos regresión a la infancia. O sea, de repente se han convertido en los niños otra vez que jugueteaban por allí haciendo travesuras, pero eso sí, ya cuarentones. Y el puntazo llega cuando Woody les dice, les trae, sus críos, le traen el trofeo, le traen el compresor y dice, ese no es mi compresor y ese tampoco es el granero de él. Dice, ¿por qué no nos lo dijiste cuando vi que lo estábamos haciendo, no? O sea, se miraron los dos cómplices, oye, vamos y tal. Y la respuesta del personaje de Dern es algo así como, que no sabía qué coño estabais haciendo. O sea, es otro de esos momentos cómicos tan propios de Alexander Payne, que son de enorme sencillez. Es decir, no puedes decir que sea un humor, vamos a decir, súper ultra inteligente y tal. Al final es un humor simple, que no simplón, y sobre todo efectivo, muy atemporal en ese sentido. Yo creo que eso son cosas que van a hacer gracia en cualquier década, y en ese sentido creo que su cine va a envejecer muy bien. Es muy difícil resistirse a este tipo de puntos en la película. Y entre medias, por cierto, tenemos también ahí en esta secuencia humorística la madre dando conversación a los auténticos dueños del compresor y de ese granero. O sea, con unos silencios, otra vez los silencios, incomodísimos. Esto, en resumen, creo que resume, valga la redundancia, muy bien lo que son las mini peripecias que te clava de vez en cuando Alexander Payne en sus películas, que no son quizá imprescindibles en la trama, pero que luego las recuerdas muy bien y las recuerdas con mucho cariño porque te has reído también con ellas. Más cosas. Puede resultar raro que en esta crítica yo salte de momentos que son muy cómicos como este a otros momentos mucho más dramáticos, pero es que es lo que ocurre. O sea, es como lo organiza Alexander Payne. Y lo hace de forma que fluye además con total naturalidad. Hay un momento muy emocionante en la película. Duro y emocionante, que es cuando visitan la casa familiar en la que se criaron.
y entran en el cuarto de un hermano de Woody, del padre de Bruce Dern, que murió de pequeño de escarlatina. Woody dice que simplemente con su sequedad habitual, dice, ahí es donde mi hermano murió. Y vemos ahí un cuartito ya destrozado por el paso del tiempo. Uno de sus hijos le pregunta, ¿y te acuerdas de él? Y la respuesta de Bruce Dern es simplemente, yo estaba allí. O sea, es un gran momento muy emotivo y el primer gran instante en el cual nos empezamos a sentir un poquito más cercanos a Bruce Dern, que hasta el momento, o sea, nos parecía alguien sin un solo atisbo de humanidad. De algún modo empezamos a comprenderle un poquito más. O sea, desarrollamos una empatía hacia él. Del mismo modo, por cierto, que la desarrolla su hijo David. El personaje de Dern, como os iba diciendo, aquí de lo que se trata es de ir perdiendo capas. Y todo esto me lleva a pensar que al final es una película en la cual tú también te estás involucrando emocionalmente mientras la estás viendo. Y por eso me parece tan recomendable una peli como Nebraska. Este viaje al final ha servido de algo, o sea, al final sí que vemos que se ha producido un cambio, porque se ha reforzado ese vínculo que estaba roto entre Woody y David. Hay otro momento fantástico, es cuando se descubre el pastel aquí, se descubre que el famoso premio de Woody no es más que una engañifa, como se decía antiguamente, publicitaria. El personaje de Stacy Keach tiene esa carta, tiene la carta que ha recibido Woody y la está leyendo en el bar, delante de todos los parroquianos y todos descojonándose a base de bien, diciendo hay que ser pringao para haberse creído esta estafa. Allí entra Woody y cuando piensas tú, y por otro lado también lo estás deseando, que se va a armar, que va a coger el tío y le va a pegar un puñetazo a Stacy Keach, lo que hace es coger la carta con toda la dignidad del mundo, la recoge del suelo y se pira de allí. Por contra, David reacciona no como el David que hemos visto al principio, que parece un tío también más bien frío. David reacciona como pensamos que debería haberlo hecho el Woody joven, con un puñetazo con el que os confieso que ahí sí, en ese momento, llamadme violento, pero yo me he quedado bastante a gusto. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si de algún modo David hubiera aprendido también algo de Woody, algo de cuándo hay que saber plantarse, cuándo hay que saber marcar el territorio y decirle, mira, por aquí no paso. Y luego, por otro lado, el personaje de Woody también parece haber aprendido algo de su hijo y saber que en la vida no tiene que guiarse siempre por los primeros instintos que se le pasan por la cabeza. Supongo que en el término medio de entre las dos cosas, ahí estará la virtud. El personaje de Bruce Dern puede haber sido un miserable, pero al final es que es su padre. O sea, es su familia. Y ya lo decía antes al principio. O sea, la familia es la que tienes y tu familia, por lo general, no quieres que la toquen. Aquí se produce, además, la desnudez emocional definitiva del personaje de Woody. O sea, lo de que quería comprar un camión con ese millón, que en teoría le iba a tocar, era solo una excusa. O sea, nunca lo había dicho. No lo quería decir por ser tan hermético, por ser tan cerrado, pero las capas han ido cayendo. Lo que quería de verdad era ir a recoger ese millón y comprar esa camioneta porque quería dejarles a sus hijos algo. Por ejemplo, esa camioneta, algo de herencia, después de no haberse preocupado lo más mínimo por ellos en toda su vida, vamos a decir. Nos queda el final, que el final de la película sí que es luminoso y además es un final que sí que es reconfortante y que a mí por lo menos en lo personal me emociona mucho. Por supuesto, van a Lincoln, a Nebraska, van a recoger el premio. Por supuesto, es una oficina bastante cutre, donde la atiende una secretaria. Y por supuesto, le dicen que vaya, su número, por desgracia, no es uno de los ganadores. No ha habido giro a lo cuento de hadas. Es decir, pero no se va con las manos vacías. Se va de allí con una gorra que pone Prize Winner.
ganador del premio. Aquí la secretaria, esta secretaria que le ha atendido, por otro lado, de forma amable, tampoco nos la pintan como una persona con colmillos ensangrentados, le pregunta, oiga, perdone, pero él tiene Alzheimer, ¿no? Y David responde, no, solo cree lo que la gente le dice. Sin más. Es una grandísima respuesta y que también te lleva a reflexionar dónde están un poco los límites morales entre la verdad y la mentira en una sociedad como la de hoy. Y lo honesto o deshonesto que se permite ser en una sociedad como la que vivimos. No hay final de cuento de hadas. Eso ya hubiera sido además una traición por parte de Alexander Payne. No me hubiera gustado que hubiera acabado así. Pero sí hay un final esperanzador. Eso sí que lo tenemos en su cine. David cree que Woody al final se lo ha ganado. O sea, su padre merece su premio. Vende su coche y le compra ese camión. Y le deja conducir en las calles del pueblo, ya a la vuelta donde no hay tráfico. Y eso sí, Woody le dice, agáchate, o sea, quiero que la gente me vea a mí conducir, no quiero que te vean a ti, quiero que me vean a mí solo, sin ninguna ayuda. O sea, todos lo ven, entre ellos, por cierto, no lo he mencionado, lo que pasa es que es una secundaria muy breve, pero también es una bonita subhistoria. Esa mujer que trabaja en un periódico, que fue su exnovia de la juventud y que además en ese instante le lanza una mirada maravillosa. Un final, al final, me repito cada vez más, es un final precioso, es un final tierno y es un final que provoca que esta sea una de las películas, voy a decir, más recomendables, que más me atrevo yo a recomendar a la gente, en general, teniendo en cuenta los gustos que pueda tener cada uno. Para mí es una película muy para todo el mundo. Eso que se suele decir, esto no es cine para todo el mundo. Esta sí es una película para todo el mundo. Y la cual, eso yo creo que, lejos de empequeñecerla, al contrario, lo que hace es engrandecerla muchísimo más. Y hasta aquí la crítica a la carta de Nebraska. Fran, espero de corazón que te haya gustado este vídeo, por lo menos tanto como yo lo he disfrutado haciendo y sobre todo viendo la película. Muchísimas gracias de verdad por tu atención, por confiar en mí y muchísimas gracias al resto que habéis estado ahí escuchándome y aguantándome. Ya sabéis, más críticas a la carta, fácil, instrucciones un poquito más abajo, ahí las tenéis, un poquito más arriba. Nos hacéis un enorme favor si os suscribís al canal y si ya os gustan estos vídeos y le dais a un like o incluso si dejéis un comentario, mejor que mejor. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.